A continuación presentamos el tema de Educomunicación 2.0. Introducción. Mario Kaplun nació en Argentina el 10 de noviembre de 1923. Fue un educomunicador, radialista y escritor. Se le conoce por promover el concepto de la comunicación transformadora en oposición a la comunicación bancaria. Tuvo su primera experiencia en la radio a los 17 años, elaborando un programa que convocara a otros jóvenes a participar en un club de debate que organizaba. Participó y produjo multitud de programas radiales de debate periodístico y educativos. Algunos de sus programas fueron emitidos no solo en América Latina, sino también en Filipinas y Estados Unidos, y fueron traducidos al portugués. Coordinó el área de comunicación y cultura popular del Centro al Servicio de la Acción Popular, CESAP. Dictó cursos sobre comunicación fotográfica, audiovisual y periodística, comunicación popular y sobre teatro. Se dedicó a la docencia, investigación y gestión académica hasta su muerte en 1998. Daniel Prieto Castillo nació en Mendoza, Argentina en 1942. Se inició en el campo de la comunicación en 1965 como periodista profesional. Desde la época de los 60 viene impulsando la relación entre comunicación y educación. Fue uno de los iniciadores de las reflexiones en torno a la comunicación alternativa, con obras como Retórica y manipulación masiva, publicada en 1977, y Discurso autoritario y comunicación alternativa, publicada al año siguiente. En la actualidad, continúa trabajando en propuestas de educación no formal y en educación a distancia. Paulo Freire nace en Recife, Brasil, en 1921 y muere en São Paulo en 1997. Pedagogo brasileño. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. En 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos, que durante los años 60 trataría de llevar a la práctica en el nordeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. Con la ayuda del obispo Helder Câmara, promovió en 1961 el denominado Movimiento de Educación de Base, a la vez que desarrollaba su metodología educativa. Con la llegada al poder en 1964 del general Humberto Castelo Branco, fue detenido y tuvo que abandonar el país. En el exilio ejerció como asesor educativo de diversas instituciones, entre ellas la UNESCO. Regresó a Brasil en 1980. Desde unas creencias profundamente cristianas, Paulo Freire concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Promovió una educación humanista que buscaba la integración del individuo en su realidad nacional. Fue la suya una pedagogía del oprimido, ligada a postulados de ruptura y de transformación total de la sociedad, que encontró la oposición de ciertos sectores sociales. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Las ideas educativas de Paulo Freire quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó. Entre los títulos más destacados son Educación como práctica de la libertad en el año 1967, Pedagogía del oprimido en el año 1969 y La educación y cambio en el año 1976. Antecedentes. La educomunicación se originó en Latinoamérica y se extendió a España. En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló en diferentes contextos el campo de estudio de la educomunicación de manera sorprendente. Este surgió de manera simultánea en Estados Unidos con el nombre de Media Literacy, Reino Unido, Media Education y Finlandia, Educación Liberal Popular Audiovisual. En la década de los 70 se crearon organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de medios, lenguajes y producción, así como la crítica y reflexión de la educación formal y no formal, buscando respuesta a los cuestionamientos y necesidades culturales y sociales. A través del tiempo se ha implementado un modo de entender y estudiar la educomunicación, partiendo de la economía y tecnologías globalizadas, así como de la información y comunicación. Entre los medios audiovisuales más destacados encontramos el cómic, la prensa, la televisión y los videos, aquellos que se vieron sustituidos por la informática, la cual tuvo sus cimientos en la época de los 90 y el inicio del siglo XXI. Con ello iniciamos un cambio a nivel mundial con la virtualidad y el desarrollo de las tecnologías digitales de la comunicación, los cuales se empezaron a utilizar con el e-learning, llevando de la mano a niños y jóvenes a un universo de experiencias sociales fuera del salón de clases, permitiendo desarrollar temas no mencionados con anterioridad en el método de enseñanza, como son la interactividad, participación, inmersión y convergencia. De acuerdo a lo que dice Kaplum, la educomunicación es descrita como dos dimensiones rígidas, donde se establecen roles específicos, basados en el método de enseñanza y en la relación del docente con el libro de texto, sin darle importancia al diálogo y a la participación, haciendo así mayor énfasis en la retención de los contenidos
contenidos que en la difusión de cada individuo, valorando mucho más el dato y no el concepto. Paulo Freire criticaba el modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en una concepción bancaria de la educación. Tiempo después, Kaplum lo retomó, definiéndolo como el método de las dimensiones rígidas, basado en la relación del docente y el libro de texto, dejando de lado el diálogo y la participación. El reconocido periodista, filósofo y doctor en comunicación social Daniel Prieto Castillo afirma que los recursos educativos en las aulas suelen ser tradicionalistas, ya que en muchos centros educativos se pretende enseñar comunicación, sometiendo a los estudiantes a esa ilusión de aprendizaje, que consiste en escuchar y tomar apuntes. Principios pedagógicos. Dentro de los principios se manifiesta una transformación constante de la realidad sin manipular, imponer o invadir la metodología de cada individuo para aprender. Es importante recordar que el diálogo es tomado como un elemento con el que se logra problematizar el conocimiento para encontrar solución o respuesta, indagando en los saberes mutuos del individuo, cuestionando el conocimiento que se obtuvo previamente, lo que nos lleva a establecer que el diálogo, aparte de ser filosofía, es técnica, en la que todo ser humano se puede involucrar, así como interactuar con miembros de sociedades y países diferentes por medio de las tecnologías digitales, permitiendo de este modo establecer una relación entre iguales a pesar de los estatus sociales que puedan existir, superando los roles utilizados ante la sociedad. Un par de ejemplos de esto serían, número 1, aquellas plataformas virtuales que ofrecen cursos a distancia de forma gratuita y otros de forma de pago, en donde puede ingresar desde un estudiante hasta un catedrático, y existe una participación entre los asistentes de estas plataformas mediante las actividades colaborativas que se manejan, en donde se genera un aprendizaje mutuo. Un segundo ejemplo sería, tal como lo hacemos en la actualidad por medio de las redes sociales, al interactuar con los múltiples personajes considerados de élite, como artistas, políticos, entre otros, lo que nos lleva a una ruptura de los estatus. Como se puede observar, en los casos anteriores, existe una ruptura de la estratificación de clases sociales mediante la continua interacción con los medios digitales, lo que nos permite estar cada vez más cerca de la información en tiempo real. Esto es gracias a la Web 2.0, que no solo es considerada una cuestión tecnológica, sino pedagógica e ideológica. El diálogo y la problematización de los temas previos nos ayudan a concientizar sobre el contenido asimilado, logrando una postura crítica. Gracias al conjunto de saberes que interactúan entre sí, se produce un acto de encuentro y reciprocidad entre todos los individuos sin llegar a desquebrajarse, alcanzando un empleo óptimo de las funciones cognitivas y comunicativas. Este movimiento se basa en los principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire. Se originó en Latinoamérica y se extendió a España. Su objetivo es introducir el análisis, estudio y prácticas de los medios de comunicación. Freire consideraba que el diálogo debía empeñarse en la transformación constante de la realidad, porque el diálogo es una metodología y una filosofía. Lo que se pretende es la problematización del propio conocimiento para mejorar y comprender la realidad. La tecnología digital ha puesto en evidencia prácticas que pueden desarrollarse en las aulas o en los medios de comunicación convencionales. Con esto podemos afirmar que el educador y el educando desarrollan posturas críticas, percibiendo que todo este conjunto de saber se encuentra en interacción. ¿Qué es educomunicación? La educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y de la comunicación basadas en el diálogo y en la participación, que no requieren solo de tecnologías, sino de un cambio de actitudes y de concepciones. Esta disciplina hace referencia a la integración de la enseñanza mediante los medios de comunicación en el currículo educativo, donde se vinculan los campos de enseñanza formal y no formal. Llevándonos de este modo a entender que en la época actual son los usuarios demandantes de la información lo que los hace ser los productores de los contenidos que se suben a la red. Es decir, la red se construye a través de las necesidades de los usuarios y no al revés, que sería la necesidad de la empresa al producir ciertos artículos para después indagar cómo pueden mejorar, haciendo posible la toma de decisiones en cuanto a los mensajes que serán tratados, tomando en cuenta los puntos de vista de los grupos locales y del público en general. Se proponen 3 perspectivas de la interrelación de la educomunicación. Autonomía irreconciliable hace referencia a que la educación y comunicación están orientados a cumplir papeles sociales diferentes. Alianza estratégica es la mutua prestación de servicios vinculando a la enseñanza virtual, presencial o producción educativa por parte de los medios. Emergencia de un nuevo campo interdiscursivo y transdisciplinario es la práctica de la acción comunicativa en espacios educativos. Todo esto nos hace repetir el uso de viejas concepciones pedagógicas envueltas en modernidad digital, desplegando aparatos y recursos audiovisuales o enseñando a distancia, aparentando como avance el viejo y glorioso modelo vertical,
que en otras palabras es el método antiguo de enseñanza, solo que prestando atención a una pantalla o servidor, y no a un presentador. A pesar de esto, cualquier persona puede ser y actuar como un medio de comunicación a través de blogs, wikis y videos, convirtiendo al individuo en un MREC o prosumer. Hoy por hoy, la educomunicación 2.0 está en un estado de stand-by. Sin embargo, a pesar de esto, la alfabetización no se limita a la lectoescritura. Conclusiones. Entendemos la educomunicación como el estudio de los medios de comunicación y su influencia en las diferentes sociedades y culturas. Su objetivo es introducir los medios de comunicación en las escuelas. Incluye el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. La generación NET, conectada o web, también llamados la generación de nativos digitales o generación 2.0, esta generación es la que vio el nacimiento de los cibercafés, así como el avance de las tecnologías posteriores. Los enfoques de la educomunicación provienen del contexto social, pedagógico, político y económico, teniendo como objeto de estudio la investigación y producción principalmente fuera del aula en el ciberespacio, realizando la construcción colectiva del conocimiento, implicando consecuencias importantes que cambian completamente con el tiempo. Con base a la lectura reforzamos nuestra posición de que existe un cambio a las perspectivas de los individuos, ya que menciona la modificación en los modos de ver, leer, hablar, escribir, reunirse, amar y saber ser amados, así como hacer políticas emergentes en las movilizaciones relámpago, es decir, flash mob.